Hola doctor, hoy estamos aquí con el doctor Alfredo Cerez en otra plática que llamamos perspectivas. Aquí pues básicamente nuestra meta es platicar con gente que está dejando huella en sus entornos y que su vida realmente está dejando mucho impacto. Y hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Alfredo Cerez, ¿verdad doctor? Qué gusto que podemos estar juntos un ratito, ¿verdad? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor Richard, la verdad, bendecidos con todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y va a seguir haciendo en esta época, en la iglesia, en la nación, en la ciudad, y aquí estamos disfrutando este tiempo, Richard. Yo realmente creo que estamos en tiempos muy impresionantes y yo lo veo como quizá el viento está soplando tan fuerte en el lago que las olas ya están saliendo fuera. No sé si este sería buena ilustración, pero lo que Dios está haciendo ya está fuera de la iglesia. Y lo veo más y más mientras que caminamos juntos en estos asuntos. Es cierto y correcto todo esto, Richard. Dios está extendiendo su reino más allá de los límites de la iglesia, más allá de los límites religiosos o eclesiásticos, e influenciando como lo hemos venido enseñando en los últimos décadas ya, tú y yo, como venimos enseñando en el área social, económica, política, cultural, el arte. Entonces Dios está extendiendo su reino y la manifestación de su reino, no tan solo como, repito, en el ámbito de una iglesia. Yo creo que varias de las cosas que anteriormente pues eran como sueños, los predicamos de todos modos y especialmente la victoria de la iglesia en la historia. Yo me acuerdo muy claramente cuando pues ese no era el mensaje que estaba como predominante en las iglesias, la victoria de la iglesia en la historia. Sin embargo, vemos señas que esto es lo que está sucediendo y está por suceder. Exactamente, recuerdo un profeta hace tal vez como 15 años, 20 años, que venía y estuvo predicando acerca de esto, que la iglesia debía de estar saliendo fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes, a los parques, a los comercios, a cada área, y él tenía esa visión y ahora es una realidad. Recuerdo que él estuvo aquí, era un misionero que estuvo aquí en la Ciudad de México, centro lingüístico de Latinoamérica o México, de México. No recuerdo bien el nombre, estoy tratando de recordar el nombre de de este hermano ya edad adulta, pero con una visión y estaba predicando esto que estamos viviendo hoy, Richard. Wow, súper. Ahora tengo el privilegio y gusto de conocerte por muchos años y en cierto sentido, Alfredo, tú y tu familia son como gente de abolengo en el reino de Dios aquí en México. Platícanos un poco de su familia. Yo sé que su papá, varias de sus hermanas, su hermana Ruth, por ejemplo, ha sido una matriarca en lo que está sucediendo en varias áreas y hermanos y tu hermano que ya está con la presencia de Dios, Gerardo, y también Eleazar, muy amigos míos. ¿Verdad? Pero realmente tú naciste en este tipo de trasfondo. Sí, mis padres se convirtieron muy jóvenes en la Ciudad de México, Distrito Federal, después emigraron a Puebla, así es que yo nací en Puebla, ya mis padres eran cristianos y desde muy temprano de alguna forma estuvimos involucrados en la iglesia, ¿no? Yo recuerdo mi edad de ir a la escuela dominical, 5 años, 4 o 5 años, y ser mi maestra de escuela dominical, mis hermanas. Ruth, que como tú habías mencionado, mi hermana Elenita y varios de mis hermanos eran maestras mías en la escuela dominical a la edad de 4 o 5 años y saberme las historias, ¿no? De Noé, de Adán, de David, de Goliat, de Samson, y crecer en ese ámbito y tener una convicción de misión. Varios de mis hermanos mayores, Fonda dice, todos tus hermanos son mayores porque yo soy más chico de la familia.
Estar en el ministerio, como tú mencionas, a Gerardo, a Eleazar, a mi hermano Julio, que también ya está en la presencia de Dios, a mi hermana Elenita, mi maestra, mi hermana, a Ruth, que tiene más de 60 años ahora sí en el ministerio. Yo recuerdo Wow. en el 58, 59 venir a Monterrey a su graduación en la escuela bíblica, entonces ya muchos años atrás. Sí, 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 sí. Y pues háblanos un poco de Ruth en particular, en el sentido de que ella se enganchó con este concepto de justicia y cinco doctrinas y realmente ella ha sido una columna, digamos. ¿Cómo ves eso? Sí, ella entró al ministerio muy joven, pastoreando, predicando, aparte ella de profesión es maestra y por cuestión del trabajo desarrolló su carrera docente en Guadalajara, en Jalisco, ¿no? Desarrolló la más parte de su carrera y ahí en un tiempo estuvo asistiendo a una iglesia y siempre liderando en diferentes áreas, con mujeres, con jóvenes, siempre activo. Y a través de Gerardo, mi hermano, entender el concepto de identidad, el concepto de justicia y cambiar su mentalidad y no encajar en la iglesia donde ella estuvo muchos años colaborando, creciendo y llegó el momento que a través de Gerardo, que la estuvo enseñando, déjame decirle, enseñando, discipulando los conceptos de identidad, de justicia, Wow. empezar a formar grupos o discipulados, primero con amigos, con conocidos, porque mi hermano es muy conocido en Guadalajara por muchos pastores y cristianos, y empezar a compartir y enseñarles principios hasta que dijo, ya se tiene que empezar algo. Y a través de Gerardo, empezar un pequeño grupo, una pequeña iglesia, no sé, que era César, y estoy tratando de recordar los años, pero fácil unos 15 años atrás, o no sé, no tengo la fecha exacta, pero muchos, muchos años, por lo menos principio del 2000. ¿Sí? Wow. Yo creo que principio del 2000. Ya estamos hablando tal vez 25, 26 años. Y cuando comenzamos la escuela Cimientos de Liderazgo, su hermano Gerardo era uno de los en la primera generación. Fue la primera generación, exactamente, junto con Jeffrey, junto Sí, con Alex Puebla y algunos más, Toby, y se me vienen algunos y algunos más. Fue de la primera generación de Cimientos en el 2002. Entonces, esos discipulados yo creo que sí tienen más de 26, 28 años que empezó eh, Ruth y Gerardo a tener este entendimiento. Yo creo que ya wow, son súper, súper. 28 años o tal vez más. En los noventas, Alfe, ¿te acuerdas que el Espíritu Santo nos dijo en el año 90 precisamente que en 5 años iba a enviar un avivamiento a nuestra ciudad? Aunque para nosotros iba a parecer como que estemos en avivamiento, pero cuando llegara las cosas iban a ir a otra dimensión. Y yo me acuerdo en el año de, pues, 95 y el día después de profetas, tuvimos profetas de este año, y el día siguiente se derramó el Espíritu Santo y yo me acuerdo que sentía como que tenía un tremendo debate, sentía que tenía como en las caricaturas un angelito en un hombro y un demonio en otro hombro, en el sentido, Dios comenzaba a tocar a la gente tanto, comenzaba a caer al suelo, comenzaba a reír y muchas cosas, y yo comenzaba a pensar, pues, ¿qué es eso? Y tú eres el varón de Dios, y ¿cómo vas a permitir que la gente caiga así y todo eso? Y el otro lado, el Espíritu me dijo tan claramente, ¿de qué has estado quejando desde que tú uniste conmigo, que convertiste? Yo sabía luego, luego lo que estaba diciendo, porque yo siempre decía que yo no solo quería
ser un cristiano de Biblia, pero yo quería experimentar Dios y experimentar la dimensión sobrenatural, ¿verdad? Y yo me acuerdo muy bien que dije, no, Dios, perdóname. Me sentía como Saúl, que estuve preocupado de qué iba a pensar la gente en lugar de abrazar el mover del Espíritu Santo. Y en ese momento abracé y yo me acuerdo, siempre digo, parece que el ángel más gordo del cielo vino y se sentó sobre mí, porque como 1 hora y media no pude levantarme. La iglesia explotaba como uno de estos barriles de pelotas de ping pong en las loterías. Se me explicó, no, era algo tremendo, pero Dios tocaba a la gente, era tan fuerte. Y me acuerdo mucho que, Fue algo perdón, extraordinario ese evento. Recuerdo muy bien ahorita las fechas mientras tú estás hablando. Fue un 19 de marzo de 1995 y era cumplimiento precisamente de dos palabras proféticas. Si tú recuerdas, en el 90 un ministerio que nos visitó a la iglesia nos dijo, en 5 años yo voy a visitar esto como esta iglesia y va a explotar. El año siguiente, Marcos Ruiz estuvo predicando con nosotros y él volvió a decir en el 95, había una profecía por alguien que dijo en 5 años. El siguiente año, Marcos Ruiz profetiza en el 95. Una semana después nos damos cuenta, tenemos dos palabras proféticas por dos ministerios diferentes que apuntan a la misma fecha y ese precisamente que tú estás hablando cuando el ángel más gordo se sentó sobre ti y tú estabas en la escalera de la plataforma, era un domingo 19 de marzo de 1995, cuando, o el domingo siguiente de Profetas Levantados, que fue algo extraordinario. sí, 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 sí. Y la verdad es, hasta la fecha, seguimos en cierto sentido en esta ola, ¿verdad? Y ahora yo siento que no solo la ola que nos sucedió, pero estamos en los momentos que una ola mayor todavía nos está sucediendo, ¿verdad? No sé cómo ves eso, el contexto, pero ¿cómo ves? Eh, Como dice Proverbios 4:18, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y fue algo glorioso en el 90, luego en el 95, luego en el 98, luego en el 2000 y vamos de gloria en gloria o de entendimiento, de influencia. El nivel de la presencia de Dios ahora es más, déjame usar esta palabra, más pesada, más sólida, más madura en el entendimiento de lo que Dios está haciendo. Ahora, o nuestro entendimiento ha ido madurando, si me permiten decir esa palabra, en lo que es la unción, en lo que es el Espíritu Santo, en administrar lo que Dios está haciendo. eh, con toda humildad, con toda sencillez, diciendo Pablo, no teniendo más alto concepto que sí que el que uno debe tener, pero hablando con cordura, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno de nosotros. No Ujú. somos novatos en el mover de Dios, Richard. Wow, sí, sí, es cierto. Y pues hasta la fecha, en ocasiones que estoy orando, o hace 2 domingos, yo tenía que acostarme en la plataforma. La presencia de Dios estaba tan fuerte que sencillamente, y en dos sentidos, hace 2 semanas, uno, que la presencia de Dios estaba tan fuerte, estuve perdiendo fuerza, como Daniel, pero en otro, en el sentido de sumisión y el sentido de honra, en el sentido, pues, ¿qué más podemos hacer? Menos someter, menos honrar, menos adorar, menos postrar y este tipo de cosas. Y para mí es mi mero mole, no sé si me explico bien. Y yo añadí una palabra más, y disfrutar su fascinante Sí, 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 presencia, sí, sí. disfrutar la ola del Espíritu Santo, disfrutar su paz, disfrutar el nivel de entendimiento, revelación y gracia que Dios está derramando y favor para poder influenciar y llevar esta presencia de Dios
a las actividades diarias, al comercio, a la industria, al arte, a la política, a la economía, o disfrutarlo, todo este nivel, ahora con entendimiento y la sabiduría de lo que Dios está haciendo. Igualmente, como tú dijiste hace ratito, como con toda sencillez y humildad del mundo, me hallo muchas veces, pues, acostado enfrente del Señor y nada más agradeciendo lo que yo siento que ha permitido que entiende para que mi experiencia con él, si me explico, sea en medidas que increíblemente, que me gusta. No sé si me estoy explicando bien. En el Sí, sentido, increíblemente agradecido. No estoy diciendo que conozco más de los demás, pero nada más como que el Espíritu Santo tiene la habilidad de abrir las escrituras en una manera que ya no es una palabra dicha o una palabra escrita, pero es una palabra viva y en el sentido que el mismo Espíritu Santo, y yo lo veo muchas veces como el velo de una velera, en el sentido, el viento, en mi opinión, siempre está soplando, pero lo que depende que el velero se mueve o no es el tamaño de la vela. Y yo veo nuestros entendimientos y conceptos como que el tamaño de la vela. Entonces, este Espíritu Santo está soplando con ganas, pero muchas veces nuestra vela está tan chiquita que aunque querer no es suficiente, aunque es una puerta, digamos, un escalón, pero realmente el entendimiento de que Dios abriendo las escrituras y los conceptos es lo que permite que el Espíritu no vuela, pero sopla, ¿verdad? En medidas que tú comienzas a entender y experimentar, ¿o cómo ves? y déjame añadir algo en este concepto. El Espíritu Santo está soplando y todo depende de dos cosas. Yo añadí una cosa más. El tamaño de tu vela Ujú. y la pericia Sí. o experiencia del marinero Eh, para direccionar. Sí, porque la verdad es, si eres buen marinero, no importa el viento, el rumbo del viento, O las siempre puedes, si me explico, aventajarse. o las adversidades, Exacto. o los vientos contrarios, o Sí, las inclemencias que en el mar sucedan, o las olas, o las rocas. Y es ahí que Richard, con toda humildad, sencillez, tenemos 37 años de conocernos, eh, de entender lo profético, de movernos en lo profético. Me hablaba, yo tuve una experiencia con el Espíritu Santo, de ser bautizado en el Espíritu Santo cuando tenía 13 años de edad, aunque nací en una iglesia cristiana. ajá. Y como mencioné, sabía la Biblia, entendía los conceptos. A los 13 años de edad, estamos hablando 50 años atrás, fui bautizado con el Espíritu Santo, a hablar en lenguas y empezar a profetizar. Uh, Ah, en este ambiente de un mover de Dios que surgió en la ciudad de Puebla, que lo escribo precisamente en el libro de Círculo de 500, esos 50 años, tú también, ¿no? 60 años, en el entendimiento del mover del Espíritu de Dios, en lo profético, en las últimas décadas en lo apostólico, tener la habilidad de direccionar el soplo del Espíritu Santo, no tan solo con la fuerza, pero con la pericia wow, súper. y la gracia de Dios, que todo está basado en su gracia. Sí, y como que me encanta mucho la definición de gracia que por lo menos estamos buscando manejar. En Sí. cierto sentido somos herederos de la gracia de Dios, pero al fin, ¿qué es la gracia de Dios? Y primeramente la definición es, gracia es todo lo que Dios es, Ajá. gracia es todo lo que Dios tiene, gracia es todo lo que Dios hace,
hacía nosotros. Somos herederos de la gracia de Dios. Entonces, este es el paquete, pero en este paquete, en el sentido que hizo la gracia. Y básicamente la gracia, uh, lo que hizo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, el quien no conoció pecado, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos como Él era, o justicia de Dios. Entonces, este Amén. es lo que hizo la gracia de Dios. La gracia de Dios facilitó el intercambio para que restauración de la imagen perdida pudiera suceder. Ahora, Alfie, ¿cuándo tú comenzaste a darse cuenta que Dios estaba en pos de ti y cómo iba sucediendo esto? Mira, es algo que está muy, muy marcado en mi mente. Yo recuerdo tener 5 años de edad, un Wow. niño, estar jugando a las canicas con mis vecinitos y un vecinito me hace una pregunta. ¿Por, eh, ¿Por qué tú no tienes una virgencita en tu cuello como ellos lo tenían? ¿Por qué tú no tienes un santito? ¿Por qué ustedes no adoran a imágenes? Y estando en esa plática de niño, de un niño de 5 años, yo les decía, porque nosotros somos diferentes, porque conocemos a Jesús y de repente sentir una presencia de Dios y entender que había un plan, un propósito en mi vida y entender que Dios me había llamado a algo más. En ese momento, a la edad de 5 años, no lo entendía. Exacto. No podía definirlo, pero yo lo sabía porque lo sabía, porque lo sabía en mi espíritu que Dios estaba conmigo. Y recuerdo muy bien esa escena, sentir una presencia de Dios que descendía sobre mí y un fuego, el calor. Tenía 5 años, 6 años de edad máximo, Richard. Wow. Y yo tener una convicción que Dios me había llamado al ministerio. Ahora, Oh, cada uno de nosotros tenemos nuestros héroes. Batman, Superman, los famosos héroes. Y aparte de, había dos tipos de héroes que yo tenía. Uno eran los superhéroes de las caricaturas. Y otro héroe que para mí era héroe, quien se subía en la iglesia detrás de un púlpito. Pudiera ser mi pastor, pudiera ser un evangelista, pudiera ser un predicador. Recuerdo admirar cuando íbamos a la iglesia los domingos a cualquier predicador que parara en el púlpito. Para mí era lo máximo, mi pastor era lo máximo, pero wow, cómo enseñaba, cómo predicaba, un evangelista, un predicador, un orador invitado que estuviese en la iglesia, para mí era un héroe solo por pararse detrás de un púlpito a predicar la Biblia. wow. ¿Qué hay, Alfie, en el sentido entre tus papás que servía como un ejemplo, como un gancho o algo así? Si me explico para... Mi mamá siempre fue un hombre de una mujer de oración. La primera vez que yo vi a alguien orar en lenguas fue a mi mamá. Recuerdo muy bien que un día iba a haber un evento, una campaña o algo y el pastor organizó unas mañanas de oración e intercesión por el evento que iba a haber en la iglesia unas semanas más adelante. Y ir con mi mamá, vamos a la iglesia y de ahí vamos a surtir el mandado al mercado. Y estando en la iglesia una mañana entre semana, la unción descendió tan fuerte y mi mamá empezó a orar en lenguas y profetizar. Eso se impregnó tanto en mi corazón porque era la primera vez aún que yo veía una persona orar en lenguas bajo la unción del Espíritu Santo. No sé, tal vez yo tendría 6 años, 7 años. Era un niño.
Tal vez todavía no entraba en la primaria o apenas estaba en primero de primaria. Estoy hablando de un niño, 6, 7 años máximo. Eso para mí me marcó. Ver a mi mamá orar en lenguas bajo la unción del Espíritu Santo. Y Wow. recuerdo, mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando así? ¿Qué te está pasando? No, hijo, todo está bien, no te preocupes, estoy orando. Pero ¿por qué estás hablando esas palabras? O sea, no lo entendía. Todo está bien, hijo, es el Espíritu de Dios que está sobre mí. Ahora, mi mamá tenía una unción muy fuerte profética. ¿Así? Sí, 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 realmente era una unción. eh, Poco antes de fallecer, unas semanas antes de fallecer, fui con mi esposa y mis hijos y ella empezó a profetizar sobre mi vida, sobre la vida de mis hijos, unos meses antes de ir a la presencia de Dios y bendecirnos, ¿no? Y mi mamá murió a los 90 años. Oh, wow. Entonces, había una unción profética sobre su vida. Era una mujer de oración, una mujer de intercesión, una mujer de fe. Entonces, ¿qué me impactó eso? La vida de mi mamá, la vida de mi papá. Mi primera Biblia me la regaló mi papá cuando yo tenía 8 años de edad. Entonces, el que mi padre me haya regalado una Biblia a los 7, 8 años de edad, el ver a mi madre orar en lenguas, obviamente mis padres no fueron perfectos, mi papá no fue perfecto, tuvo algunos errores, pero sí me marcó muchas cosas. Lo he compartido ya en unas predicaciones, el servir a Dios, el, ah, el enseñarme a trabajar. Era una iglesia pequeña, Pentecostés, en la ciudad de Puebla, y un día estábamos haciendo las bancas de la iglesia, y varias bancas de la iglesia mi papá las hizo. Yo tenía 6, 7 años ayudándole, toma esa tabla, volteala, levántala, toma esto, pásame un martillo, y mi papá hizo las bancas de la iglesia. Entonces yo he enseñado muchas veces. Mi papá me enseñó a diezmar. Quien me enseñó a diezmar no fue el pastor, fue mi papá. Quien me Yo me enseñó a acuerdo que hacer tú habías hablado de su papá era un hombre de trabajo y camiones o trailers o algo así. O... un herrero y arreglábamos suspensiones o muelles Sí, sí, específicamente, sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a diezmar, mi papá me regaló mi primera Biblia, mi papá me enseñó el temor de Dios, mi madre me enseñó a orar. Ver a mi mamá orar en lenguas, ver a mi mamá profetizar, ver a mi mamá, eso entonces, fue algo que te marca y a la edad de 6, 7 años. Mi padre no fue perfecto, cometió algunos errores. No quiere decir que nunca cometió errores, pero hubo cosas que me marcaron. Súper. Yo me acuerdo una vez, uno de mis hijos estaba en una escuela dominical y la maestra de la escuela dominical preguntaba a cada niño, pues, ¿qué hace su papá? ¿Qué hace su papá? Entonces, cuando llegó a mi hijo, ella le preguntó, ¿qué hace su papá? Entonces, si él pensaba y contestaba, pues, él ora. Y después dice a todo el mundo que Jesús les ama. Eh, Pero nuestros padres sí son, yo me acuerdo muy bien de mi papá cuando yo desviaba y andaba por mi propio camino y en rebelión y todo eso, era muy fácil enderezarme una vez que arrepentía por la rectitud de mi papá. Se me explicó, el rumbo era bueno y era muy fácil de entender qué realmente requiere una vida de impacto y de buena familia y todo eso. Bien, Alfred, me gustaría que platiquemos un poco tú has escrito varios libros, pero recientemente hubo un mensaje muy fuerte que tú has compartido
que se llama Dos Pasados. Y muchas veces yo siento que este mensaje ha ayudado gente a ubicarse y redimir en cierto sentido su trasfondo. No sé si brevemente pudieras dar 2 o 3 pensamientos claves del mensaje Los Dos Pasados. Está basado en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que es conforme a su propósito son llamados. Porque a Sí. los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Y de repente, en este entendimiento que hablábamos al principio de estar en su presencia en una ola, empecé a entender ese pasaje de una forma nueva y le titulé Mis dos pasados, porque cada uno de nosotros tiene dos pasados. Al pasado inmediato, el primer pasado le llamo, o pasado inmediato, desde el día que nacimos hasta ahora. Pero hay otro pasado, que está el pasado en la mente de Dios, porque Él nos conoció y desde antes de la fundación del mundo. Él conoce nuestro ADN, conoce nuestros pensamientos, Salmo 139, conoce el iris de nuestros ojos. Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas estas cosas que fueron formados sin faltar ni una de ellas. Científicamente, un embrión a la sexta semana de gestación suceden dos eventos. Su corazón empieza a latir y ya está formado el iris o el ojo del bebé a la sexta semana. Wow. Entonces, esto es interesante porque yo pude entender que cuando tú y yo éramos embriones o estamos en el vientre de nuestra mano, a la sexta semana de gestación, en nuestros ojos vieron el rostro de Dios. Oh, Tal wow. vez en el consciente o subconsciente no lo recordamos, pero eso es una realidad. Wow. Adelante vas a mencionar algo. No, no, es exacto, es lo que el Salmo dice, nos visitó, ¿verdad? Y nos visitó en el vientre de nuestra madre. Pero el aspecto que le pudiese ver a Hua. Ahora, en este sentido, Richard, en la mente de Dios, tú y yo existíamos aún antes que nuestros padres se conocieran o nacieran. Y formó un plan perfecto para nosotros. Ahora, podemos decidir bajo qué pasado vivir, porque somos resultado de nuestro pasado. Podemos vivir bajo el pasado inmediato que hemos tenido desde que nacimos hasta ahora, con éxitos, fracasos, logros o equivocaciones, o un pasado perfecto que está en la mente de Dios miles y miles de años antes que tú nacieras, que tú y yo Wow, nacimos. Y ya nos ha dado la herramienta, formó un plan o propósito perfecto para nosotros, nos llamó a cumplirlo. La tragedia más grande del universo es que Dios puede tener un plan perfecto para ti y para mí y nunca cumplirse, por una razón. No porque Dios no lo haya planeado, sino porque nosotros decidimos no creerle o no responder a ese llamado. Por eso Él nos llama. Y si respondemos al llamado, nos justifica a través de su gracia. Nos hace santos, justos y perfectos como Él. Y nos da autoridad o poder o todo lo necesario para llevar a cabo el plan y el propósito que tiene para nosotros. wow, súper. Me acuerdo Miles Monroe en uno de sus mensajes. Dijo, uno de los caminatos más tristes de la tierra es caminar en un cementerio, en el sentido y ve viendo las piedras o los lápidos y estar con un ángel. Y el ángel llegues con alguien que está sepultado ahí y preguntas al ángel, ¿qué era el propósito de él?
y el ángel ve, pues, este estaba programado a escribir varios libros, ser una eminencia en la matemática y todo eso, pero no respondió al plan de Dios. Se me explicó y como que ir uno por uno y por eso él dijo, era un caminato muy triste, porque sencillamente lo que pudo haber sido si hubiera respondido a Dios. Y esto es lo que siempre me ha impactado de esta ilustración y yo creo que es cierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue lo que produjo ese entendimiento de esa enseñanza? Como mencionaba hace un rato, el estar en su presencia. Sí. Estas olas de sunción, en meternos o sumergirnos en esos tiempos gloriosos donde viene un entendimiento a través de la escritura del tremendo propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Me acuerdo que hemos dicho a través de los años, los reformadores tenían cuatro tareas, pudiese decir. Uno era que todos tenían discipulados. Dos, que todos tenían escuelas bíblicas. Y tres, todos escribían libros. Yo creo que hoy no solo incluiría libros, pero yo diría usaría medios para comunicar la verdad también. Y cuarto, tener amigos que, como dice el frase, como el acero afila el acero, pues así debemos a través de nuestras amistades, pues crecer y formar los unos a los otros. Y pues como tú sabes, hemos tenido en nuestro equipo discípulos hasta la fecha. Tuvimos una escuela bíblica por más que 20 años hasta la pandemia y ahora Sí. lo tenemos todavía en las maneras que se puede, ¿verdad? Hasta la pandemia. Y ahora, pues, hemos a través de todo esto, tú has escrito libros y yo también. Y ¿tú has escrito cuántos libros, Alfredo? He publicado 7. 7 libros, ¿verdad? Entonces me gustaría en el tiempo aquí que platiquemos un poco de dos más de ellos. Me gustaría que platiques un poco de el libro Ciclos de 500. Y yo sé que normalmente toma mucho tiempo, pero tú viste algo en estos ciclos y que yo creo que es muy importante en el sentido de ubicarnos en los sazones de Dios. Pedro decía que debemos estar establecidos en las verdades presentes. Una de las cosas que hemos visto tú y yo es lo que produjo la reforma protestante que sucedió ya hace que 508 años atrás. Todas las tecnologías del mundo provenía de las áreas geográficas, o pudiésemos decir los países protestantes, que respondía al mensaje de los reformadores. Y el mensaje de los reformadores básicamente era pues lo que estamos hablando de justicia o restauración de la imagen y las consecuencias de ella. Ahora, algo que tú viste, y este es de veras muy contundente, es que este es un patrón en las escrituras. Y tú dices que desde los tiempos de Set, cada 500 años, Dios está metiéndose en la historia, pudiésemos decir, con gracia, verdad y identidad y sencilla fe, con la meta de, lo dejo contigo. Ok, lo que yo empecé a ver desde Génesis capítulo 4, es que cada 500 años Dios pone de forma soberana su mano sobre una generación y todo cambia. Cambia el arte, la ciencia, la cultura, el entendimiento. Lo vi primero con Seth, después con Enoch, después con el nacimiento de Noé, después la construcción del arca de Noé, después con Abraham, después con Moisés, con David,
con Daniel, con Jesucristo, el año 500 después de la historia, cuando cae el Imperio Romano bajo la influencia de la Iglesia, después en el año 1000 después de Cristo, en la época más oscura, oscurantismo, y en 1517 con Martín Lutero. Hasta esos hay 12 ciclos de 500 y en todos deja una huella menos en el año 500, perdón, menos en el año 1000 después de Cristo. Ahí no vemos una manifestación que cambie el pensamiento de la vida del hombre. Y el siguiente ciclo de 500 fue el ciclo 2017, que celebramos 500 años de la reforma, que si recuerdas tuvimos la oportunidad de ir a Alemania y compartir algunas cosas allá. Y en todos ellos hay una manifestación menos en el año 1000 y como que siempre hay un cambio y hay una nueva generación que entra a cumplir un plan o un propósito. Y tú mencionaste que hay dos o tres características como comunicar y cosas así. ¿Puedes mencionar esto? Que cada 500 años, cuando Dios va a hacer algo, lo primero que cambia es la comunicación. Por ejemplo, todos hemos oído ese dicho, todos los caminos conducen a Roma. Y esto sucedió porque 70 años antes que Jesucristo viniera y muriera en la cruz del Calvario, el Imperio Romano empezó a construir las calzadas o los caminos. Wow. Tenemos la historia de los caminantes de Maús, que después de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, iban muy tristes hablando de lo que sucedía y Jesucristo se acerca a ellos y le dice, ¿por qué están tan tristes, oh varones galileos? Y están caminando en uno de esos caminos que Roma había construido y les empieza a abrir las escrituras hasta que llegan en Maús y se dan cuenta que es el Señor Jesús. Y era un camino que 70 años antes Roma había construido. La reforma fue en 1517, pero 67 años o 70 años, Johannes Gutenberg inventó la imprenta en el año 1450. Cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis, alguien las tomó, las llevó a la imprenta, hizo unas ediciones y en cuestión de 3 meses esas 95 tesis invadieron toda Europa. ¿Por qué? Por cientos de copias que se hicieron, porque había un mensaje que comunicar y primero cuando va a haber este cambio, lo primero que reforma es la comunicación y la ciencia. Ahora, tú y yo estamos teniendo una plática vía internet, vía Zoom. Y en fracción de segundos nos pueden estar escuchando alrededor del mundo. Hey, La primera comunicación en Internet fue en 3 universidades en 1968. Estamos hablando 60, 70 años antes de la reforma. wow. Entonces, cada vez que Dios va a dar un mensaje, lo primero que cambia es la ciencia y la comunicación. Podemos tú platicar vía internet y en 30 segundos nos ven en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que comunicar. Porque cuando Dios va a hacer algo, hay muchos cambios sociales, económicos, políticos, culturales, pero uno de ellos es la comunicación. En eso establecemos que siempre está buscando la disponibilidad para todos. Exactamente. O la comunicación de un mensaje. Y este libro se llama Ciclo de 500. ¿Dónde le puede conseguir? Ok, físicamente está en la librería de nuestra iglesia, pero también lo pueden conseguir varios de mis libros en Amazon. A Oh, ver, pone Doctor Alfredo Cerezo, Ciclo de 500, o Mentalidad de Rey, Corazón de Sacerdote, o Paternidad Bíblica, o también Cómo Prosperar en Tiempo de Crisis. Y tengo 4 o 5 libros en Amazon, sí, en Amazon. excelente, Alfred.
Y tengo entendido que estás trabajando en un libro ahora mismo, cuál es uno que yo he insistido que escribiese, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso y de qué se trata? Autoridad y liderazgo se llama. Y por muchos años he estado contigo enseñando sobre autoridad espiritual, pero con algunos conceptos de lo que entendemos que es autoridad y cómo ejercer el liderazgo. Y ya está en los últimos detalles para publicarlo, para salir, ¿no? Todo lo que por muchos años hemos enseñado en los discipulados, en perito arquitecto y en cimientos sobre autoridad espiritual, que varios que nos conocen, ¿no? Que son cimientos, saben muchos de los conceptos, pero ahora va a salir en forma de un libro con una identidad correcta de justicia e identidad de quiénes somos en Dios. Ahora, tengo entendido que existe una serie de videos y que estos videos todavía, o estos videos están disponibles para verse en iglesias, equipos de liderazgo y todo esto. Estos videos están y pueden obtenerse a través de comunicarse con Ricardo Mora, es lo que tengo entendido. Sí, él tiene el contacto, la liga y toda la estructura de cómo se desarrolla. Tuvimos oportunidad de grabarlo hace unos meses atrás y ya se están editando y todo eso y ya están eh, disponibles. Wow, este será de mucha ayuda a los equipos. Yo sé que para mí, he dicho a través de los años, yo siento que hubo dos cosas claves que me ayudó, o muchas veces me preguntan, pues, ¿qué pasó para que lo que Dios ha hecho en su vida y a través de su vida? Hubo claves y y para mí, en cierto sentido, no mucho, pero en otro sentido, yo siempre he sido adorador y siempre sentía o he estado bajo autoridad a través de todos estos años. Y comenzamos a ver en las escrituras que estas cosas, dos conceptos son cosas muy claves. Entonces, si adoración y alabanza abre la puerta de revelación, ¿verdad? No solo en tu vida propia, pero en tu congregación. Tú eres el modelo y abres la puerta. Pero el otro, en el sentido, y este es algo que me ha impactado mucho, Alfredo. No sé si quieres impactar. Después que Jesús enseña los discípulos por 40 días, después de la resurrección, la primera cosa que ellos hacen es, Pedro dijo, ¿sabes qué? Nos falta restaurar el gobierno. ¿Y Hechos 1, en Hechos capítulo 1, cómo antes que es llegara esto? el día de Pentecostés. Platícame de esto. Hechos capítulo 1, después de la resurrección de Jesús y que Jesús por 40 días les habla acerca del reino de Dios y asciende al cielo, Pedro se pone de pie y dice, es necesario que elijamos a alguien que venga a ocupar el ministerio de Judas, el cual se ahorcó. Y señalan a dos, uno es a Matías y otros es a José apodado el Justo. Y cuando designan a Matías, el gobierno de Dios o los 12 discípulos o apóstoles están completos. El siguiente evento fue el derramamiento del Espíritu Santo cuando llegó el día del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces, aquí hay un concepto. El Espíritu Santo no puede descender en unas dimensiones mayores si el gobierno de Dios, simbolizado por los 12 apóstoles, no está completo. Ha habido mucho debate quién debía de haber sido el doceavo, si debía haber sido Pablo, si debía haber sido Matías, si debía haber sido José. La verdad, hay un dicho aquí en México, tan bueno el pinto como el colorado. Lo importante no es quién es, sino que el gobierno de Dios esté completo. El estado que repose sobre él. Exactamente. Wow. Recordemos que en 1 Reyes capítulo 18
en el tiempo del rey Acab y Elías, Elías restaura el altar de Dios con las 12 piedras. Y cuando el altar está restaurado con las 12 piedras que simbolizan las 12 naciones de Israel y derrama los 12 cántaros de agua sobre el altar, el fuego descendió del cielo y quemó el holocausto. Cuando el gobierno de Dios o el liderazgo de Dios está establecido, viene la nueva dimensión. Wow, excelente, ¿eh? Yo creo que nos hace falta de platicar de esto de vez en cuando. Mucho. Entonces, y estos conceptos están en esta serie de videos y están en el nuevo libro también, ¿verdad? Exactamente. Excelente, lo recomiendo mucho. Ahora, si podemos platicar, Alfredo, de uh, acerca de Juan 5:19, yo siempre lo estoy parafraseando, pero creo que especialmente hoy es algo muy significante cuando Jesús decía, yo solo hago las cosas que veo que el Padre está haciendo y las hago igualmente. Para mí, este ha sido parte o la clave del éxito, primeramente del ministerio de Jesús, pero yo creo que también el ministerio que Dios nos ha dado como equipo apostólico, de poder percibir lo que el Padre está haciendo y actuar encima de eso. Yo me acuerdo tu hermano, cuando este comenzó hace años, yo reunía con él y otro hermano una vez al año y nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que vemos que el Padre está haciendo en la nación? Era nuestra pregunta. Y la segunda pregunta es, ok, una vez que entendemos, ¿qué podemos hacer nosotros con nuestros recursos humanos y nuestros recursos económicos para que participemos? Y básicamente pasábamos el día juntos en esa pregunta. Y yo creo que este ha sido la clave en el evento que llamamos Profetas cada año. Y por eso ponemos un subtítulo en el sentido de profetas en declarar lo que Dios está diciendo. Yo he dicho, la esencia de ser profético no es cuánto profetizamos necesariamente, pero es ver lo que el Padre está haciendo y unirnos a lo que Él está haciendo al grado que es posible con qué tenemos y quién somos, ¿verdad? Y yo creo que este es algo muy significante, especialmente los entonces que estamos viviendo hoy. Y, por ejemplo, en Profetas en este año ya tenemos más que 30 años, Alfred, con este evento Profetas, con este enfoque. Comenzamos diciendo profetas levantados, pero en el sentido de que habíamos visto que Dios iba a visitar la nación en la dimensión sobrenatural y con el deseo de ayudar a restaurar los 5 ministerios, especialmente la dimensión profética, pero más los dones del Espíritu Santo, los 9 dones sobrenaturales, porque cuando Dios comienza a mover en una manera sobrenatural, siempre hay malentendimiento, carnalidad y diablo que busca desviarlo. Entonces, los primeros años del evento estábamos enfocados en esto, pero íbamos con el hilo de Juan 5:19 en el sentido, ¿qué es lo que vemos, percibimos que el Padre está haciendo y qué podemos hacer nosotros para unirnos a esto? Y pues llegamos a este año y básicamente como comenzamos, vemos que el Padre está con una iglesia vigente saliendo fuera. Y yo lo vi en mi espíritu como un león rugiendo, levantando para iniciar su ataque. Entonces, y esto es como yo creo que como el Señor quisiera ver o ve la iglesia. ¿Cómo ves eso, amigo?
Es cierto, el primer Congreso de Profetas fue en 1992 y precisamente lo que tú mencionas era entrenarnos sobre los dones, sobre lo profético, sobre cuidados en el ministerio profético, pero ahora lo que Dios está haciendo es levantándose a influenciar y conquistar como un león, como tú dices, en el aire saltando para influenciar y establecer el reino de Dios y dar una voz a la nación, ser una voz a la nación del establecimiento de su reino. Muy sorprendido porque los oradores de todos los oradores de este congreso fueron gente de nuestra tribu, de nuestra casa, que Ah, han surgido con revelación. Cada palabra fue algo tremenda y profunda y añadiendo conceptos como un tabique sobre otra verdad y todos enfocados. wow, sí, sí, cierto. Y tú, enfoque, eres uno de los oradores principales. ¿Cuál era el sentido que estaba en tu pecho? Mientras que estamos, porque yo me hallaba, si me explico, mi corazón saliendo atrás de cada mensaje. No, esta es palabra de Dios y esta es palabra de Dios y esta es palabra de Dios. Y mi enfoque fue que muchas de las cosas, tanto nacionales como internacionalmente, están cambiando en la participación y la influencia de la iglesia en lo político, que todo está temblando, todo está siendo sacudido social, económica, política, culturalmente, y que la influencia de la iglesia, o un término que está surgiendo mucho, la geopolítica, de la iglesia va a ser mayor en la sociedad, Wow, porque el león precisamente está rugiendo y el rugido del león alcanza hasta 8 kilómetros eh, su impacto. Y algo que hemos dicho, siempre se ha dicho, el león es el rey de la selva. Y yo le dije, la verdad, pocos leones hay en la selva. No podemos limitar al león solo en la selva. Y hemos limitado de la iglesia solo a círculo eclesiástico religioso. Un león nos hablara, nos diría, ¿por qué me dices el rey de la selva si yo casi no estoy en la selva? Entonces, amén. él está rugiendo y la iglesia quiere influenciar en lo social, en lo político, en lo económico, porque hay un mensaje que está dando. Wow, es muy cierto lo que estás diciendo. En, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14, déjame leerlo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Jesucristo y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Si pudiésemos enfocarnos por un momento en esta frase, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Hay momentos, Alfie, donde no, yo sé que en mi caminar yo he tenido algunos momentos que, que yo tenía que creer este versículo porque al momento no estuve en triunfo en el sentido de lo que me estaba sucediendo, ¿verdad? ¿Y tú has tenido algo así? Yo creo que todos hemos caminado en fe, pararnos en la identidad, pararnos en la convicción de cada palabra que ha salido de la boca de Dios y que no vuelve vacía y entender que el reino de Dios es aquí y ahora y se está estableciendo Dios sus propósitos eternos. Wow. Ahora, yo me acuerdo que hubo un accidente y tú estabas quemado cuando nos hablaron. Dijeron que estabas quemado más del 50% de su cuerpo. Estabas metido, yo fui a verte y te metieron en cuidados intensivos y el pronóstico no fue bueno.
si me explico, poniéndolo en términos muy sencillos, pero más gracias a Dios quien siempre nos lleva en triunfo, ¿verdad? Y puedes, si me explico, mostrar esa realidad, porque yo sé que mucha gente, en el sentido, porque tú ya tienes años que eres alguien de influencia y un ministerio reconocido y todo esto, y Dios te ha levantado, pero la misma es en el sentido, hay momentos como en David, como en otros, que no es nuestra habilidad, no es nuestra sapiencia, entendimiento, es Dios, ¿verdad? Y nuestro sencillamente saber que somos de Él, que es lo que arrastra hasta que llegamos a través de lo que nos hallamos. Yo siempre digo, si no rendimos, el fin de este asunto es triunfo. Sí, fue en el 2009, después de un congreso de profetas. Uno de los Termin- congresos más significantes. sí, terminó el congreso el domingo. El miércoles mi esposa tiene un accidente, se rompe parte de su pie y tiene que ser enyesada. El jueves hay una tragedia con una familia en un accidente de la iglesia. Y el viernes yo sufro esa quemadura, fue en el 2009, abril del 2009. Y recuerdo que cuando sufro ese accidente aquí en mi casa, en un pequeño laboratorio, un pequeño productos que yo estaba haciendo, Dios me habló y me dijo, nada ha cambiado, sigues siendo tan justo como Jesús, sigues teniendo un cielo abierto, sigue habiendo propósitos, destinos, solo estás quemado. Y dije, y es buen momento para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque un evento, una circunstancia, una adversidad no nos define. Lo que nos define es la identidad de quienes somos en Jesús. Amén. Y a partir de ahí, es cierto, había un diagnóstico de muerte, llegué a cuidados intensivos, todo cambió. Y mi ministerio, mi vida, mi familia pasó a otro nivel. Fue un trato con toda mi familia. Y yo muchas veces lo he dicho, ese evento produjo en toda mi familia, en mis hijos, que se convirtieran en adoradores. Y saber que en los momentos más difíciles, la respuesta es adorar. Wow. Mis hijos estaban todavía saliendo de la adolescencia, siendo muy jóvenes, siendo estudiantes, y fue un momento que produjo muchas cosas, no tan solo en mi vida, pero en mis hijos, en toda mi familia, en la iglesia, y muchas cosas cambiaron. Sí, es cierto. Y como que siempre estabas yendo apuntado hacia arriba, pero como que ese, en cierto sentido, sirvió como trampolín o, Sí, en cierto sentido. Yo me acuerdo que te visité en cuidados intensivos y tenía que estar en una sala de espera y todo, estuve con los familiares, con los que estaban ahí en el área de quemaduras y todo esto. sí. Y muy, muy impactante. Y visité contigo y básicamente muy positivo nuestra conversación y volví a entrar ahí donde estaban los familiares y me paré entre ellos y yo dije, yo soy un obispo cristiano, ¿verdad? Y no dije obispo católico, pero dije, yo soy un obispo cristiano y yo estoy dispuesto a orar por cualquier de sus familiares en ese momento si quieres. Y casi todos respondieron en este momento y oramos por ellos como siendo un obispo cristiano. Pero estos son los momentos cuando Dios realmente puede glorificarse, aunque el enemigo está haciendo todo lo que puede para que no sea cierto. Solo Y es el favor y la gracia de Dios, Richard. amén. Y agradecemos tanto, Dios, por ayudarte a atravesar esto y seguir obrando en su vida. Gloria a Dios. Ahora,
podemos tocar un poco, Alfredo, el concepto de nación viva y antorchas. Yo creo, tú crees, que si nosotros, o yo siempre digo, y lo haré de otra persona, pero básicamente cualquier aldea en el mundo tiene algo religioso, tiene un mercado, tiene una escuela y tiene gobierno civil. Y comenzamos a ver que estas cuatro instituciones llegan a ser lo que forma cultura, ¿verdad? Y forma las sociedades, las raíces de nuestra sociedad. Entonces ya a través del tiempo hemos estado diciendo, ¿verdad? Pues como profetas y todo eso, el evento, queremos influir iglesias para que puedan tener los conceptos que deja que el cielo se abre, que cambie vidas y reforma nuestra sociedad. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo hacia las iglesias en nuestra agenda nacional e internacional. Pero también entendemos que si nuestra gente, yo siempre digo, estas cuatro instituciones son como una televisión y toma la moralidad de las personas que las están ocupando. O la televisión toma la moralidad de la persona que la está viendo y estas instituciones toman la moralidad de los que están ocupando. Y, y hemos sentido que debemos buscar influir los que están en gobierno. Entonces, sí, yo entiendo que hay algo que está sucediendo, yo estoy actuando que no entiendo completamente, pero la verdad es sí. Pero ¿qué está pasando en este asunto de antorchas y nación viva, amigo? Ok, si tú recuerdas desde, no sé, el principio de 2000, Dios nos daba muchos mensajes sobre gobierno civil, sobre, tú y yo hemos predicado por muchos años, sobre cómo la influencia o los principios bíblicos en gobierno. Empezamos con un proyecto que con algunos años funcionó con algunos políticos, después se suspendió, pero en los últimos años mucha gente de nuestra iglesia han nacido lo que es Antorcha y Nación Viva, que es una sella, enseñándoles principios y verdades sobre gobierno civil y cómo gente de nuestra iglesia que ha sido llamado a este ministerio o a este campo y el año pasado tuvimos nuestro primer congreso de Nación Viva y es un grupo de jóvenes o miembros de la iglesia y ya se ha extendido a otras iglesias, a otras iglesias de la red y aún fuera de la red, que han entendido los principios de la Biblia sobre gobierno civil y cómo influenciar. Y hemos estado básicamente enseñándoles, básicamente tú y yo y algunos otros compartiendo principios, primero como antorchas que nos reunimos una vez al mes y este año en el mes de 28 al 30 de agosto, si no me equivoco, vamos Creo a que tener... 28, 29. 28 y 29 de agosto vamos a tener nuestro segundo congreso de Nación Viva, donde los invitamos y esperamos que estén, donde toda la gente que está en gobierno, en política o aún empresarios, porque es donde el león está rugiendo. Wow. Y en la sesión anterior tuvieron 200, tengo entendido. Sí, hubo 200 y se han estado levantando, son muy buenos y se están levantando gente cristiana, gente que entiende su papel, su función y estamos ahí animándolos, impulsándolos, coacheándolos o guiándolos en lo que percibimos que el Padre está haciendo, ¿no? Hay una mesa directiva que son miembros de nuestra iglesia o como nuestra iglesia, que Dios los ha metido en el campo de la política y muchos más que hay, ¿verdad? Que Dios los está levantando en esta área, Wow. en la función pública y en la política. Quizá terminando, Alfredo, con esto, hay un pasaje que está ardiendo en su corazón en estos días que está realmente impactando de la escritura o a través de tiempo te ha impactado.
ahorita en estos últimos días, en los últimos meses, sobre la vida de Ezequías, que fue un Ah, rey de Israel, y cómo él dirigió su vida, y llega a dar en Crónicas un resumen que no hubo antes ni después otro rey como Ezequías que guardó su corazón en buscar a Dios y establecer su propósito. Y empieza a hacer varias reformas, sobre las primeras tres reformas que él hace en sus, dijéramos, en el inicio de su gobierno, es invitar al pueblo de Dios a buscar, al pueblo de Israel a buscarlo, limpiar el templo y invitar a toda la nación a traer los diezmos y la ofrenda. Y eso marcó el liderazgo de su gobierno, que llegó a reinar 28 años, 28, 29 años. Y me impacta su vida. Lo encontramos en Isaías capítulo 36 al 39, en Reyes a capítulo 28 me parece, y en Segunda de Crónicas está la vida de Ezequías, y muy, muy impactante. súper, súper. Alfie, gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Yo creo que ha sido muy bueno nuestra charla, ¿verdad? Y estoy muy agradecido de tenerte como amigo y parte del equipo y precisamente por estar aquí dejando huella en la nación y aún las naciones. Si alguien quiere comunicarse contigo, quiere invitarte a predicar, ¿cómo se comunica contigo? A través de CCI o la página de Comunidad Cristiana Internacional, puede contactarme, o mi página Alfredo Cerez, y estamos ahí en contacto. Excelente, amigo. Hasta el próximo. Gracias por estar A en ti, Richard, Perspectivas. gracias por invitarme, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu canal y en tus medios, en tus redes. Bendiciones. Gracias, gracias, amigo. Bye bye.